Hace 8 días ya hablamos y comenzamos a hablar del misterio de la iniquidad en la tribulación. En el cielo, en el tiempo de la tribulación, se va a dar una última o penúltima, yo le llamaría una penúltima batalla. Cuando la tribulación aquí ha comenzado, en el cielo se está dando una última batalla espiritual. Apocalipsis 12 nos habla de la historia de cómo Dios, o más bien dicho, del plan de Dios en cuanto a la salvación del hombre, en cuanto a la nación de Israel y en cuanto a la iglesia. Y de alguna manera ese capítulo 12, podemos decir, ya sucedió, porque Jesucristo ya vino, ya nació, ya hizo su obra, o sea, ya sucedió. El dragón, dice ahí en Apocalipsis 12, ¿a qué porcentaje arrastró de las estrellas? A la tercera parte. Eso ya sucedió. Es más, no sucedió hace 2000 años. Eso pasó desde antes de que el hombre fuera creado. Y ese capítulo 12 de Apocalipsis está hablando de esa rebelión de Satanás. Está hablando de cómo se opuso para que el Hijo de Dios no naciera desde la antigüedad. Nosotros nada más vimos que en el Evangelio de Mateo, Lucas, dice que el rey Herodes mandó a matar a los niños, sí, pero si nosotros vemos desde el Génesis, desde ahí se ve la mano del diablo, queriendo cortar una línea de la simiente. O sea, simiente es descendencia, es línea de genealogía de Cristo. Y siempre es como si habláramos, por ejemplo, está un cable de luz, ¿no? Si quiero cortar la luz, bueno, digo, es nada más un ejemplo, no le voy a meter un tijerazo, pero me refiero a que ahí está la línea, ¿no? de luz. Si alguien quiere hacer algo, pues con que corte. Es lo que el diablo quiso hacer. Si vemos la Biblia desde esta óptica, fíjense, si hiciéramos un estudio para ver distinguir cuántas veces en la Biblia Satanás quiso cortar esa línea, mira, te voy a dar unos ejemplos. Cuando Dios creó al hombre, antes de pecar, ¿sabías que Dios ya tenía un plan de salvación del hombre antes de que el hombre pecara? Esto quiere decir que el Señor ya sabía que Adán y Eva iban a caer y toda la descendencia humana, incluidos nosotros, íbamos a estar muertos espiritualmente. Dios ya sabía antes de que los creara. Efesios capítulo 1, ahí habla de esto. Entonces, Dios tenía el plan perfecto. Y el misterio de la salvación y de la redención del hombre, dice en Colosenses capítulo 1, que también era un misterio, el misterio de Cristo oculto. Entonces la salvación era un misterio. ¿El diablo conocerá la Biblia? Sí. ¿Pero la entenderá? ¿Tendrá revelación de la Biblia? No. ¿Quién es el que da la revelación de la Escritura? El Espíritu Santo. Entonces él, aunque por ahí sabía o escuchaba lo que Dios a lo mejor le habló a los hombres, él no tenía revelación de eso. Por eso dice la Biblia que el hombre natural es el hombre que todavía no tiene al Espíritu Santo en su corazón porque todavía no es cristiano, no ha puesto su fe en Jesucristo. Dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque esas cosas se han de discernir espiritualmente, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, hermanos, o sea, tú que lees la Biblia, desde ahí puedes tener una evidencia de tu salvación. No puede ser, y te lo digo así con mucho cuidado, no puede ser que digas, yo leí la Biblia y no le entendí nada. Mira, si lo dices de broma en que no sacases un estudio de ahí, te lo creeré. Pero si, hermano, no, yo llevo mucho, ya he leído la Biblia y no le entiendo nada de nada. Oye, hermano, cuidado.
porque la palabra se discierne espiritualmente y es el Espíritu el que nos revela la palabra. Pero ¿saben qué, hermanos? Dios es tan grande, tan bueno, que nos ha dado a su Espíritu Santo, y seguramente cuando tú lees la palabra, porque tienes al Espíritu Santo, si has confesado a Jesucristo, vas a entender de la palabra. Poquito o mucho vas a entender. Y en la medida que te profundices y que estudies más y que ores al Señor. Por eso les he dicho que cuando oremos, porque más bien dicho, cuando leamos la palabra, ¿qué debemos hacer? Orar. Señor, abre los ojos de mi entendimiento. Señor, muéstrame tu palabra. Y el Señor te va a hablar algo. Entonces, el diablo no puede entender la Biblia. Y por eso la salvación para el hombre que Dios ya había diseñado desde antes, que obviamente estaba oculto, cuando el Señor comenzó y creó al hombre, otra vez volvemos, Satanás, ¿cuál es su intención de él? Recibir adoración. Cuando Dios creó al hombre, comenzó a trabajar Satanás. Y vemos desde el capítulo 3 de Génesis cómo comienza a obrar, provocando la caída de Adán y Eva. Y si seguimos la historia, vamos a ver cómo hay ciertos puntos de la historia donde Satanás trabaja, se mete de muchas maneras. Por eso decimos que esto ya se cumplió Apocalipsis 12. Pero tiene otras porciones de ahí que es de cumplimiento futuro. Uno de ellos, ahí en el mismo capítulo 12, dice que fue lanzado, que no se halló lugar en el cielo para ellos y fue lanzado a la tierra. Y entonces, la segunda cosa que hablamos hace 8 días, donde nos quedamos, es que esta tierra, este mundo, literalmente este planeta, aquí la tierra, va a ser la base operativa de Satanás. Va a ser su centro de operaciones. Lo que me sorprende es cómo describe Apocalipsis 12 la batalla celestial. Dice de esta manera: después hubo una gran batalla en el cielo. Esto es algo que ya pasó, pero que va a suceder también. ¿Se acuerdan qué dice Apocalipsis cuando comienza el capítulo 1? Dice el Señor, para mostrarte las cosas que ya fueron, que ya son y que serán. Y en esa visión del Apocalipsis hay cosas que ya fueron, hay cosas que son y hay cosas que serán o van a ser. Por esa razón, cuando hablamos de los métodos de estudio o escuelas de interpretación, que está el modelo dispensacionalista y el modelo basado en pactos, son dos modelos diferentes en la interpretación, en el estudio de Apocalipsis. Nosotros estamos hablando esto desde un punto de vista más dispensacionalista, pero el del modelo de pactos te va a decir que todo eso ya pasó. Y es cierto, mucho de eso, o podríamos decir, eso ya pasó. Entonces, aquí está, esta batalla celestial ya sucedió. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles, ¿qué hacían? Luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar en ellos. ¿En dónde? O sea que estaban allá batallando en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual, ¿qué hace? Engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Fíjense que hasta ahí podríamos decir que es algo que sí efectivamente ya sucedió. ¿Sabes qué dijo Jesucristo? Y fíjense cómo la palabra está entrelazada. Jesucristo en una ocasión dijo: yo vi cuando Satanás fue lanzado, cuando caía como un rayo. O sea, ya sucedió. Pero lo que me sorprende en el texto, dice ahí en el verso 9, en la parte final en mayúsculas: fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Por lo cual, alegraos cielos y los que moran en ellos,
Hay de los moradores que en donde viven, en la tierra, y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ahí mismo en el capítulo 12 dice que fue lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿Sabías que el diablo, su papel del diablo es acusarnos delante de Dios? Y Apocalipsis 12 dice que ya fue echado fuera. Entonces, va a ser, ya no va a tener permiso, acceso para hacer esa obra, ese trabajo de acusación. Entonces, la tierra va a ser la base operativa de Satanás. Imagínate, ¿qué tan importante será este planeta Tierra? ¿Sabes que el universo, lo que es el segundo cielo, hay tan solo aquí en la galaxia, cuando vemos el cielo, aquí no se ve tan claramente, pero hay ciertas zonas donde no hay luz, por ejemplo, aquí en Zapotitlán, Salinas, cuando ya y en la sierra también, en la montaña, ok, cuando se está todo oscuro ya y miras al cielo, sí se logra ver como que una franja así, pero muy tenue, una franja así. Ese es uno de los brazos de la Vía Láctea, que es nuestra galaxia donde está el sistema solar. Ese es uno de los brazos. Y por cierto, no es todo el brazo, es una porción del brazo nada más. Dicen que en nuestra galaxia, cuando menos, hay 100,000 millones de estrellas como el Sol. 100,000 millones. Y bueno, ¿por qué digo esto? Porque esa nada más es la galaxia aquí donde pertenecemos. Pero, ¿sabes cuántas galaxias hay? Miles de millones. Entonces, el universo se ve infinito. Y en cierto modo sí es infinito. Pero tiene un límite. Lo que los científicos están buscando ahorita, que si el Sol, el universo, ¿en dónde está el límite del Sol? Del universo. ¿En dónde está? Y han hecho modelos ahí que dicen aquí después de allá no hay nada. Y bueno, ahí según los telescopios y las teorías. Pero ¿sabes que el cielo tiene un límite? El universo tiene un límite. Hay un tercer cielo. El límite del segundo cielo, ¿saben cuál es? El tercer cielo. Y lo dice Apocalipsis. Hay un mar de cristal que vio el apóstol Juan. Y si leemos Job, hay una especie como de vidrio fundido hasta donde nuestros ojos no pueden ver. Ese es el límite del segundo cielo con el tercero. La Tierra, este diminuto planeta en todo el universo, es el centro. ¿Por qué creen? ¿A quién creó Dios después de haber creado a los ángeles? Ahí incluido obviamente el que después fue Satanás. ¿A quién creó Dios después? Al hombre. Y si leen el Salmo capítulo 8, dice que, aunque está hablando de Jesucristo, hay una aplicación ahí, desde Génesis capítulo 1, 26, 27, es porque Dios creó a una creación muy especial, diferente a la de los ángeles. Los ángeles es otro tipo de creación, y Dios creó una creación muy especial. A los ángeles Dios los creó, digamos, voy a decir aquí una frase que creo que me entiende, como si los hubiera creado en lote. Por ahí decía un hermano que como si fueran clones nada más. Pero al hombre lo creó como una raza. Y esa es la diferencia. Los ángeles no son una raza. El hombre sí es una raza. Porque Dios necesitó crear a los 8,000 millones de personas que estamos ahorita, o crear nada más a una pareja.
Solo creó a Adán y Eva. Y de ellos dos desciende toda la humanidad. Cuando vino el diluvio, se llevó a todos, incluidos a los ángeles caídos. Se los llevó a todos. ¿Cuántos sobrevivieron al diluvio? 8 personas. Noé, su esposa, ahí está una pareja, y 3 parejas más, la de sus hijos con su esposa. 8 personas. Ellos eran descendientes de Adán y Eva. Y de esos 8, ¿qué creen que pasó? Dice la Biblia. Se pobló el mundo. O sea que nosotros venimos de alguno de esos. Pero ya se hizo una mezcolanza en todos. Entonces solo los que están güeros, pero de plano hasta casi transparentes, ¿verdad? De ojos verdes, ellos son descendientes de Jafet. Ya de ahí en fuera, los que están más o menos güeritos, pues ya hay mezcolanza ahí con otros. Ya los que estamos ahí muy morenitos, pues ya hay mezcolanza de más, ¿no? Pero todos. Entonces, Dios creó a una raza, nada más. Adán y Eva. Y la vida vino solamente a través de ellos. Todo lo que ahora es el hombre, venimos de ahí. Entonces este mundo fue tan especial que Dios creó al hombre y lo colocó aquí. Por lo cual alegraos cielos y los que moran en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos ¿de quién? Ahí está el pueblo judío, porque ellos viven bajo ese mandamiento antiguo todavía. ¿Y sobre quiénes más? Los que tienen el testimonio ¿de quién? ¿Y esos quiénes son? La iglesia. Fíjense lo que acabamos de ver. Satanás es lanzado ¿a dónde? A la tierra. Y hay una exclamación, ¡ay de los moradores de la tierra! Pobrecito de ellos, es lo que está diciendo. No saben lo que les acaba de caer. Cristo dijo que vio al Satanás caer del cielo como un rayo. Aquí dice que fue lanzado. Por ahí hay algunos que dicen, el que mató a los dinosaurios fue la caída del diablo. Algunos dicen eso. Y bueno, o sea, es una opinión, ¿no? Porque la Biblia dice que cayó como un rayo, ¿no? Sobre este mundo. ¿Cómo inicia el capítulo 13? Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar. ¿Qué subió del mar? Una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león. ¿Y quién le dio poder a esta bestia? El dragón. ¿Y quién es el dragón? Satanás, el diablo. El dragón le dio poder a esta bestia. Dice que ¿qué le dio este dragón a esta bestia? Su poder, ¿y qué más? Y su trono. ¿Y grande? Poder, trono, autoridad, sinónimos de reino, de gobierno. Otra vez, ¿qué le ofreció Satanás a Jesucristo? Todos los reinos de él. Ahora, aquí viene otro punto interesante. ¿Por qué se los ofreció? ¿Qué nos dice la Biblia en el Salmo 24:1 que de Jehová es la tierra, su plenitud y el mundo y los que en él habitan? ¿Y entonces por qué el diablo los tiene y se los ofreció? Dios es el rey soberano sobre todo. Pero Satanás tiene bajo su autoridad, bajo su control, un derecho que le entregó Adán cuando Adán pecó. ¿A quién puso Dios en el mundo recién ordenado? Porque ya existían los cielos y la tierra. Y luego cuando dice en el verso 2 de Génesis 1:2 que la tierra estaba desordenada y vacía, ahí en ese lapso de Génesis 1:1, Dios creó los cielos y la tierra y luego está desordenada y vacía. En ese ínter, muchos estudiosos pintan la caída, ubican la caída de Satanás, que trajo destrucción, desorden a este mundo. Entonces,
Dios compuso el mundo, lo recreó, lo renovó, lo hizo de nuevo. Además de la creación que ahorita existe, ¿a quién colocó ahí? Al hombre. Y entonces hace su aparición en el capítulo 3, Satanás. ¿En forma de qué? Tomando forma de serpiente, usando a un ser creado, tomando esa forma. Y bueno, la caída del hombre. Pero Adán fue puesto para gobernar el mundo. Adán tenía la autoridad para gobernar el mundo. No, eso dice en Génesis 1:26, cuando dijo, y haremos al hombre a imagen y semejanza de Dios, y que señoree, o sea, que gobierne. Y cuando Satanás entra, es como si Adán le dijera, pues sí, bueno, pues tú, con engaño, le entregó el poder. Y desde entonces, dice el apóstol Juan, que el mundo entero está bajo el maligno, desde entonces. Entonces, toda la historia humana, si has leído el libro de Daniel, hay varias menciones de los gobiernos, de los imperios, en el libro de Daniel. ¿Cuál es el primero de ellos? ¿Qué visión tuvo Nabucodonosor? Una estatua, cabeza de oro, pecho y brazos de plata. El vientre, ¿de qué era? De bronce. Y las piernas, hasta antes de llegar al pie, ¿de qué material hecho? De hierro. Y cuando se llega ahora sí al pie, ¿hecho de qué? De hierro, mezclado con barro, o sea, hierro y tierra. ¿Y cuántos dedos tienen los pies? O sea, cada uno 5 y 5, 10 en total. En esa visión está la historia del gobierno humano, hasta el Apocalipsis, hasta la segunda venida de Cristo. Y luego vio otra visión, donde vio que se levantaba un león alado, con alas. Después vio a un oso con 3 costillas en la boca. Después vio a un leopardo, pero ágil, con alas, ágil, veloz. Y después vio a una gran bestia, dice que no se parecía en nada a las otras, pero que daba terror. Y después de esa bestia, comienza a describir que esa bestia tenía 10 cuernos, que de los 10 cuernos le salió uno chiquito por aquí, y nos habla de eso. Eso está en Daniel capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9. En el capítulo 11 describe una guerra, pero con detalles. Y todo el libro de Daniel nos habla de los imperios que han existido desde Babilonia. Hay 7 imperios en la antigüedad, hasta el imperio romano. Dice aquí que esta bestia le dio su trono, poder y autoridad al dragón, pero el dragón a la bestia. Pero esta bestia que salió del mar describe que tenía 7 cabezas, 10 cuernos. Aquí en esto está incluido lo que acabo de hablar. Si lo vemos como una interpretación en el Apocalipsis, las cosas que fueron, que son y que serán, o sea, pasado, presente y futuro. Todo esto pudiéramos decir que ya pasó, esto. Pero hay otras de esto que son, y hay otras que van a ser. Bueno, estamos en el texto, dice el verso 3, vio una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Verso 4, y adoraron ¿a quién? ¿Qué es lo que busca el dragón, decíamos? Adoración. Adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio
boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar ¿cuánto tiempo? 42 meses. En años, ¿cuántos son 42 meses? 3 años y medio. Fíjense cómo la Biblia marca claramente un tiempo. Está hablando de 3 años y medio. Ese gobierno mundial que se va a levantar solo va a tener una vigencia de 7 años en general, pero su gobierno, control, como dictadura, de 3 años y medio. Y abrió su boca para hablar, ¿qué? Blasfemias contra Dios. Para blasfemar ¿de quién? De su nombre. ¿Del nombre de quién? De Dios. De su tabernáculo y de los que moran en él. Fíjense el grado de soberbia de esta bestia que está subiendo del mar, que no es el dragón, ahora es la bestia. Dice que blasfemia ¿contra quién? Contra Dios, contra su templo, o sea, el tabernáculo, y contra los que moran en él. O sea, se va a creer con todo el poder del mismo diablo, que lo que hizo el diablo, él también lo está haciendo, blasfemando contra Dios. Ahorita vamos a leer otro texto. Verso 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y sí va a vencer a los santos, sí los va a vencer. Verso que sigue, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. Pero ¿quiénes son esos que le adoraron? Ahí dice, ¿quiénes? Cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio. ¿Quiénes van a ser los adoradores de esta bestia? Los que no son salvos. Y aquí surge una pregunta, hermano. Y los que precisamente ahorita conocen del Evangelio, pero no son salvos. ¿Qué es lo que nos salva? ¿Cómo llegamos a ser salvos? ¿Quién nos salva? Pero debe ser una fe muy, a la vez de consciente, debe ser una fe espiritual en lo que Él hizo y donde el Espíritu Santo es el que ha trabajado esa fe que tú manifiestas. Esa fe que yo digo, Señor Jesucristo, te creo en mi corazón como mi Salvador, creo en tu sacrificio, perdona mis pecados. O sea, esa declaración de fe, esa oración de fe, debe ser guiada por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Y el Espíritu Santo, como hemos aprendido, es el que obra el nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual. Entonces, ¿por qué soy salvo? ¿Por qué eres salvo? Porque el Espíritu Santo nos convenció y nos guió prácticamente a Cristo. El Espíritu Santo es el que produce el nuevo nacimiento. Fíjense, aquí no quiero traer confusión a ustedes, pero pongan atención con esto que voy a decir, porque ya lo he mencionado. ¿Por qué eres salvo? Si te preguntara. No, hermano, es que yo hice la oración de fe, hice la oración del pecador. Pues eso no te da salvación. Es que yo pasé al frente, dijeron, ¿quién quiere recibir a Cristo? Y yo levanté mi mano y me moví al frente. Es que la predicación estuvo muy bonita y me hizo llorar y no, así no. ¿Quién es el que nos guía al arrepentimiento? El Espíritu Santo. Dijo Jesucristo, todo lo que el Padre me da, viene a mí, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Esa es la gracia de Dios. Es lo que los teólogos ahí se complican muchas veces queriendo explicar esto. Sencillamente es decir, Dios es el que nos movió a Cristo, así de simple. Tu fe en Cristo. Ya las peleas teológicas ahí que yo las veo. No, es que el Señor es una salvación incondicional. El Señor te escogió y aunque no quieras. Y al que quiera, si Dios no quiere, ya no va a ser salvo. No, esos son ahí pensamientos confusos de teología. No, la Biblia dice claramente que el Espíritu Santo
es el que nos convence de pecado. Y es Dios, esa es la gracia de Dios que nos mueve hacia Cristo. O sea, a ti, a mí no nos costó. El Señor en su gracia nos movió a Cristo. ¿Cuándo uno va a actuar de esa manera? O más bien dicho, solo cuando somos salvos ya podemos ver este resultado. Querer entenderlo antes, dice la Biblia que las riquezas de Dios son como una profundidad. No las entendemos. Lo único que entendemos es que la gracia, la misericordia y el amor de Dios nos salvó cuando nos condujo a Cristo. Asegúrate de eso, de que tu fe está en Cristo, y es una fe donde comprendes por qué eres salvo. Jesucristo me salvó, Él murió por mis pecados. Yo era un pecador condenado y Él murió en la cruz por mis pecados. Me ha salvado, me ha perdonado. Ahora soy su hijo. Así dice la Biblia. O sea, ¿te das cuenta? ¿Por qué eres salvo? ¿Por qué eres salvo? Es que mis papás eran cristianos. ¿Por qué eres salvo? Es que yo hice una oración cuando vino un evangelista y ahí pasé al frente. No, eso no es claro. Eres salvo porque Jesucristo te salvó, murió por tus pecados y el Espíritu Santo te regeneró. No lo entendíamos, pero el Espíritu Santo es el que nos mueve. Entonces, en la tribulación, los que se queden, ¿va a haber gente de conocimiento bíblico en la tribulación? Sí. ¿Va a haber gente que conocía la Biblia? Sí. ¿Que inclusive conocía quién era el Salvador? Sí. Y cuando suceda eso, si quieres ser salvo, ahí sí la salvación va a costar lo que ahorita no cuesta. Ahorita la salvación no nos cuesta en el sentido de que tengamos que pagar con nuestra vida, pero en la tribulación sí. Cuando se establezca el ahí sí. Pero es que va a ser muy difícil. Desde dos lados. Va a ser difícil dentro de la sociedad, porque vas a tener la presión del gobierno, la presión de la marquita, de la bestia, la presión de la persecución religiosa, política, la presión de que si no lo tienes no puedes comprar ni vender. Y además de eso, sorpréndete, dice que cuando el hombre no quiere entender, Dios lo deja a merced. Y entonces Dios enviará un espíritu engañador que lo siga engañando. Y eso dice Apocalipsis. 8. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Aquí la traducción que está aquí, lo voy a decir de otra manera más clara en otra versión. Si alguno va cautivo, fíjense cómo va a ser en la tribulación. Cuando aquí dice, si alguno va en cautividad, quiere decir que hay gente que va a estar siendo literalmente cautiva, como si ahora hicieran redadas contra la gente, como allá los amiguitos americanos, ¿qué hacen con los indocumentados? Ahí va la redada, pum, los agarran y se los llevan ¿para dónde? Al centro de detención, a esa nueva cárcel, Alligator también, una cárcel a la orilla de cocodrilos. En la tribulación va a haber esto. Son como redadas que van a ir en cautividad. Ya agarramos a estos que son cristianos y no quieren la marca. Ya agarramos a estos que no han negado su fe. Se los llevan cautivos, o sea, a un centro de detención. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser ¿qué? O sea, hay gente que va a ser llevada cautiva, esos cristianos, y hay otros que no van a ser llevados cautivos. ¿Van a ser qué? Muertos. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Y luego esta frase mira, tómalo. Aquí está, a ver, lee conmigo esa frase. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Cambia esta palabra paciencia por perseverancia, porque es un sinónimo. Aquí, porque uno diría, aquí está la paciencia y la fe de los santos, que uno va a estar así.
Señor, soy muy paciente y tengo mucha fe aquí en ti. Sí, va a incluir eso, pero en realidad va a ser la perseverancia. Y todo, dice el Señor Jesucristo, y todo el que permanezca hasta el fin, y todo aquel que permanezca hasta el fin será salvo. O sea que ahorita, fíjense lo que voy a decir, si nuestra vida cristiana ahorita es así, ahí nos tambaleamos, subimos, bajamos, en la tribulación, el que no es perseverante va a ser parte de este grupo que va a aceptar a la bestia. ¿Sí? Porque los que son perseverantes y tienen fe son los que van a ir cautivos y son los que van a ser muertos a espada en la persecución. Ahorita no hay persecución. Verso 11. Después vi otra bestia. ¿De dónde subía? ¿Y qué tenía? 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como ¿quién? No les digo que el diablo es un imitador. En el cielo, cuando está en el trono Dios, ¿qué vio el apóstol Juan? Que apareció ¿quién? Dice, y apareció uno que tenía, o sea, que parecía como cordero. Y luego dice, él es el cordero inmolado. ¿Y quién era el cordero inmolado? Jesucristo. Aquí aparece esta bestia, y esta bestia tiene es una bestia, pero tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero habla como ¿quién? O sea, aparece de buena apariencia como un cordero ahí, pero habla como dragón. ¿Y qué hace esta segunda bestia? Y ejerce toda la autoridad ¿de quién? De la primera bestia, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren ¿a quién? A la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de ¿quién? De los hombres. ¿Y qué hace? Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Hasta ahí tantito para hablar ahora de este segundo personaje. Aquí está la segunda bestia. Semejante a un cordero, apariencia de cordero, pero habla como ¿quién? Como dragón. ¿Qué hace esta bestia? Señales, milagros, prodigios. ¿Con qué fin lo hace? Para adorar ¿a quién? A la bestia, al dragón y a la bestia. Verso 15. Fíjense lo que hace esta bestia, y va a ser un tema aparte que vamos a ver. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen, ¿qué hiciera? ¿Y qué más hiciera? Matar a todo el que no la adorase. Fíjense. ¿Saben que este texto, leído un poquito más en las palabras hebreas, como que haciendo una nueva traducción, porque ahorita ya hay diccionarios bíblicos en el idioma así, por ejemplo, este texto que leímos, yo tengo la aplicación aquí en la tableta, lo puedo buscar y viene en las palabras hebreas como se escribió ese texto. Perdón, palabras serían en el griego, porque es Apocalipsis. Y si le doy un estudio más a detalle, fíjense, aquí dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Imagen es prácticamente, está describiendo como una estatua. Está claro aquí imagen, una estatua. Otra vez, Daniel. ¿Qué hizo el rey Nabucodonosor? Vio primero una visión, pero además hizo otra cosa. Mandó hacer una estatua que colocó ahí en un monte, y la estatua era grandísima
y la puso ahí con el fin de que la gente la adorara. Nabucodonosor es un tipo del anticristo, y el anticristo futuro va a mandar a hacer una imagen. Ahorita vamos a ver qué imagen. Hay una estatua para que la gente la adore. Y esta bestia cordero, falso profeta, va a decir, a ver, multitudes, adoren aquí a esta imagen, a esta estatua. Pero hay un detalle que se sale de toda lógica. Dice, se le permitió, verso 15, se le permitió infundir, ¿qué? Aliento. ¿A quién le infundieron aliento? A la estatua. ¿Para qué le infundió aliento? Para que hablara. Esa estatua que está aquí en el monumento a la identidad, ¿podrá hablar? A menos que le pongas ahí una bocinita, no sé por dónde, y un cable por allá, y le pongas, va a hablar. En este gobierno mundial último, anticristo, hace 30 años, 50 años, 30 años, 40 años, ¿saben cómo se hablaba? Y fíjense, esto sí es progresivo, se va entendiendo poco a poco cómo puede ser. Pero yo me acuerdo que de chiquito, cuando íbamos a la iglesia, estábamos niños, venía un pastor y predicaba de esto. Y hablaba de este pasaje y la imagen de la bestia. Hay una computadora ya estaba en Europa, que por cierto sí existió esa computadora y se llamó así, llamada Bestia. Entonces en aquel tiempo cuando este predicador predicaba, decía, esa computadora ya está allá. Las computadoras de antes era, creo que como este baño así, era una computadora portátil, así como el baño. Era portátil, así, ¿no? Estaba viendo una nota por ahí que el primer disco duro, creo que en los años 50, ¿saben de qué tamaño era el disco duro? Con capacidad de 4 megabytes, lo de una canción, 4 megabytes. Cuando veo, digo, ese era un disco, era una memoria USB de 4 megabytes, ni siquiera gigabytes, megabytes. Tamaño de una fotografía como 3, 4 megas. No les miento. La iban cargando hasta con no sé qué cosa, pero hagan de cuenta que estaban cargando ese tonel de ahí. Así era. Y así ha sido también cuando se trata de interpretar esto. Decían que la bestia, esa computadora, o sea, de muy grandísima, allá en Europa. ¿Sabes ahora qué es lo que vamos viendo? Y ahora yo voy a dar mi nueva versión, aunque no es nueva, ya muchos dicen esto. Yo creo que aquí está ya la inteligencia artificial. Aquí está. La inteligencia. Es otra cosa que voy a ver, lo híbrido. Eso está presente. Ahí va a ser el gobierno mundial. Ese es el que va a ser un gobierno híbrido por el diablo directamente y por la política. Ahorita la política, que hasta sería tal vez un poco muy rudo hablarlo de esta manera, pero lo voy a decir de la manera como es, así. El gobierno ahorita tiene influencia, porque el mundo entero está bajo el maligno. Es como si el diablo llegara a hablar, o los demonios llegan a hablar a la oreja, al oído. Y por la simple naturaleza del ser humano no regenerado, no salvo, saben que cualquier persona, inclusive cualquiera de nosotros, puede ser capaz de cualquier pecado, de cualquier, cosa terrible, pero solo por la gracia de Dios Él ya nos ha salvado. Pero el que no es salvo es capaz de cualquier cosa. Por eso ese hombre de la Segunda Guerra Mundial no le tembló su corazón en ser el autor de 6 millones de judíos muertos, que murieran. Otro por allá en la Unión Soviética, más de 30 millones de gentes. Imagínense, no, ese es el corazón humano. Pero por la gracia de Dios Él nos ha salvado a nosotros. Entonces, en este tiempo, que no está muy lejano, esa imagen de la bestia
Antes decía que era una computadora. Ahora bien podría ser ahí una especie de androide, ¿va? O una misma computadora. O lo que ya está hasta en los celulares. La inteligencia artificial, el ChatGPT y varias aplicaciones más. Todo eso. ¿Sabían que ahora los pastores que no quieren estudiar, antes tenían que ir a la librería cristiana y ir a comprar 365 sermones para todo el año? Lo compraban y ya tengo aquí 300 sermones para predicar. Ya nada más le doy una leída, busco los textos y pues ya está el mensaje. Así era antes. Ya después avanzó con el YouTube, ¿no? Me vuelo las prédicas de ahí del internet, de Armando Alducin o de otros. Toman de ahí prédicas y ya yo hago ahora, de aquí lo transfiero y hago el mío. Ahora era más así, últimamente. Pero ahora ya hay otra aplicación más fácil. Nada más métete al internet y pon ¿quién es el anticristo? ¿O qué dice la Apocalipsis y el anticristo? ¡Fum! Te va a desplegar. Y de ahí ya puede hacer su mensaje. Nada más que no viene puro el mensaje. Y al final ahí puede haber cosas que ya no son exactamente sana doctrina. Hay cosas que ya no son bíblicamente una interpretación correcta. Además de que, bueno, ¿y qué necesidad de andar haciendo eso? Cuando la Biblia dice que uno debe de escudriñar las escrituras. O sea, el que enseña la Biblia debe de pasar tiempo estudiándola. Sí, hay herramientas que no son útiles. Por ejemplo, en la computadora ya está la Biblia en línea. Ahí me simplifica un poco de trabajo. Pero me acuerdo hace 20 años, tenía que capturar todo el texto bíblico, pasarlo a la computadora. Ya comenzaba a ver aplicaciones, pero a capturar el texto. Imagínense hace 50 años. Pues escribe a mano o a máquina todo el texto. Pero cada vez esto se simplifica. Entonces, en este tiempo, el falso profeta va a ser un milagro, entre comillas, que la estatua de la bestia, ¿qué va a hacer? Hable. ¿Y qué órdenes va a dar? ¿Matar a quiénes? Verso 10 y 15. Hiciese matar a todo el que no la adorase. Verso 16. Y hacía esa misma imagen, hablando, fíjense las órdenes, hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, ¿se escapó alguien? Se les pusiese una marca en la mano derecha o en dónde? O en la frente. Y que ninguno pudiera, lean conmigo, comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Fíjense, esta marca va a ser obligatorio para todos. ¿En dónde se va a colocar? Mano derecha o la frente. Y ninguno va a poder comprar y vender. Aquí se puede simplificar toda la dinámica necesaria para vivir. Comprar y vender. Me siento mal. ¿A quién tengo que ir? Al doctor. Y obviamente le voy a pagar. Le voy a comprar su servicio porque es doctor. Le voy a comprar servicio. Me dio una receta de medicamentos. ¿A dónde me voy? A la farmacia a comprarlo. La despensa a comprar. Hasta la tiendita, ¿no? Que tenemos a la vuelta. Pues vamos a comprar, vamos por medio kilo de huevo, ¿no? Ahí vas a la tienda, deme medio kilo. Comprar, vender. Servicios. Todo es comprar y vender. Y ninguno va a poder hacerlo si no tiene ¿qué? La marca. Pero esa marca tiene una particularidad. ¿Tiene el nombre de quién? De la bestia. O el número de su nombre. Y luego dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia. Es número de hombre.
¿Y cuál es el número? 666. Esa es la marca. Ahora, vamos a terminar porque sí, ya me pasé. Apenas voy a empezar, apenas leímos. Entonces, miren, hermanos, solo leímos el capítulo 13, así textualmente lo leímos. 3 gobernantes o 3 personajes en este último gobierno: el dragón o Satanás, el anticristo o la bestia y el falso profeta. Y en este pasaje, de manera así, obviamente muy bíblica, tenemos ese panorama general de su actividad en la gran tribulación. ¿Qué es lo que nosotros podemos nada más ahorita ya ir visualizando? Se habla mucho ya de la inteligencia artificial ahorita, muchísimo. Las mayores empresas ahora son las tecnológicas. Los hombres más ricos tienen que ver con la tecnología. El mundo ahorita se está reordenando, si tú ves las noticias. Hay algo como que ya nos está perfilando hacia este tiempo que la Biblia nos habla del último gobierno mundial. Ahorita me fui completamente con el capítulo 13. La otra semana vamos a hablar ya con este contexto de lo que hoy leímos. Vamos a continuar para ya ir viendo de alguna manera, ubicándonos ya en estos tiempos, inclusive viendo cómo está nuestro país. Saben que aquí en México está saliendo ya, que ya está el decreto, ¿no? Lo de la nueva curva biométrica. Ya está todo esto. Resulta que ahora ya te van a tomar todas las huellas de los dedos de la mano. El iris. También. Pues vamos a concluir. Vamos a orar. Llenamos el rostro y oramos. Padre bendito, en esta tarde te damos gracias por este tiempo que nos permites tener de leer estos capítulos de Apocalipsis y podernos ubicar en los tiempos que vivimos. Hemos leído de este misterio, de esta obra diabólica que conducirá a la humanidad a adorarlo, y motivo por el cual también tu juicio viene sobre este mundo para terminar con este misterio de iniquidad. Pero tu palabra también nos advierte como cristianos a permanecer firmes, a saber distinguir estos sucesos. Y tu palabra es la que nos guía. Tu Espíritu Santo es el que nos ilumina y nos da entendimiento. Y oramos, Señor, para que en nuestras vidas pueda haber fidelidad a ti, pueda haber perseverancia, pueda haber constancia, pueda haber compromiso contigo, pueda haber fe en todo momento. Y oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo nos guíe en nuestra vida cristiana, que tu palabra nos hable, dándonos esa manera, esos mandatos en cómo vivir la vida que te agrada, y que en tu gracia, Señor, nos guardes, nos sostengas y que permanezcamos firmes en este tiempo, Señor. Padre, bendecimos la vida de nuestros hermanos en tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.